Vamos a comenzar. Hoy me atrasé un poquito. Pido disculpas. Tuve un inconveniente. Vamos a empezar la clase. Vamos a aprender a interpretar una espirometría. Ya vimos cuáles son las enfermedades obstructivas, cuáles son las enfermedades como el asma y el EPOC, las principales enfermedades obstructivas. Y ahora vamos a ver cómo eh, se lee o podemos interpretar la espirometría en en los estudios. Hoy vamos a ver todo lo que sea espirometría y al final voy a poner unas cuantas espirometrías para que puedan interpretar. Esas van a ser las preguntas de hoy. Me hubiera gustado que esta clase realmente sea práctica para que puedan ver cómo se hace la espirometría, cuáles son las maniobras y todo. O sea, me hubiera gustado que sea presencial en realidad, por lo menos para ver, practicar en clase. Pero los conceptos teóricos son iguales, no van a cambiar. Bueno, nosotros para aprender a diagnosticar las enfermedades funcionales del sistema respiratorio usamos la espirometría y para saber cuáles son esas enfermedades tenemos que saber todos los componentes del sistema respiratorio, cuáles son los componentes. No es solamente pulmón, alveolo, es parte de un centro respiratorio donde ocurre el impulso, donde están las neuronas que van a generar el impulso. Estos se van a transmitir a partir de los axones, entonces está la parte de la transmisión neuromuscular. Tenemos un sistema de bomba, un sistema de bomba osteomuscular que está representado principalmente por el diafragma. Em, Este diafragma, aparte de los músculos intercostales, los accesorios, pero el principal es el diafragma que actúa como una bomba, como un pistón, que durante la contracción se aplana, aumenta la cavidad torácica, aumentando la presión negativa y de ese modo se produce la inspiración. Tenemos las unidades alveolares que están representadas por los alvéolos, unidades circulatorias, los vasos pulmonares y las vías respiratorias, que son los principales. Entonces, una alteración en cualquier uno de estos puede producir una dificultad respiratoria. Tenemos disfunción del controlador a nivel del sistema nervioso central. Si tenemos una disfunción en la transmisión del impulso del sistema nervioso central al músculo, si tenemos una disfunción de la bomba, alguna enfermedad que predisponga a un debilitamiento del diafragma, si tenemos una disfunción de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, disfunción alveolar, patologías alveolares y disfunción de los vasos pulmonares. Muy bien. Entonces, disfunción del controlador principalmente en personas con un accidente cerebrovascular, algunos medicamentos que deprimen el centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central y algunos traumas. El mecanismo de trauma que la persona pierde la disfunción, o sea que el centro respiratorio se deprime y eso conduce a una desaturación, a una dificultad respiratoria. Disfunción de la transmisión. Y acá tenemos las enfermedades de los axones principalmente. La miastenia, la esclerosis lateral amiotrófica, el Guillain-Barré principalmente, que disminuye la transmisión del sistema de la señal y no llega una señal adecuada para el músculo y no hay una contracción, entonces hay una disfunción. Eh, esto se va a representar por debilitamiento de la musculatura también, pero es debido a una disfunción de la transmisión nerviosa. Y después tenemos la disfunción de bomba cuando la afectación o la alteración se encuentra a nivel del diafragma. Cuando hay una enfermedad muscular congénita como la enfermedad de Duchenne, la polimiositis, que es una
colágenopatía que afecta los músculos esqueléticos, o sea, los músculos lisoesqueléticos. Entonces, se altera la musculatura y no funciona adecuadamente este sistema de bomba y conduce a una dificultad respiratoria también. Y después tenemos la disfunción de las vías respiratorias. Y acá en las vías respiratorias tenemos las patologías pulmonares, asma, EPOC, tumores. Principalmente se ven en bronquios y bronquiolos. Los tumores que pueden ser, algunos tumores que pueden ser endobronquiales, algunos tumores que pueden obstruir la luz de la tráquea. Entonces, disfunción de las vías respiratorias y disfunción alveolar es cuando se encuentra alteración en el nivel de los alvéolos. Por ejemplo, en el edema pulmonar agudo que se llena de líquido, los alvéolos no hay espacio para intercambio gaseoso y eso conduce a la hipoxia. La neumonía y el distrés respiratorio que se llena de secreción, los alvéolos y también conduce a la hipoxia. Vemos los ejemplos de la disfunción alveolar, este es el distrés. Y la disfunción de los vasos pulmonares que está representado principalmente por las embolias pulmonares. Una embolia pulmonar obstruye el vaso pulmonar y al obstruir el vaso pulmonar, ahí ya no puede haber, por más de que este alvéolo esté funcionando bien, las vías aéreas estén libres, el vaso no está funcionando, entonces acá no ocurre intercambio gaseoso. También la hipertensión pulmonar puede producir esta disfunción de los vasos pulmonares debido a la contracción del vaso pulmonar y eso conduce a la hipoxia también. Entonces, cuanto más contracción, mayor es la hipertensión y mayor es la hipoxia y la dificultad respiratoria. Hay pacientes que no tienen ninguna enfermedad de base, ninguna patología pulmonar, pero sufren de hipertensión pulmonar, tanto secundaria como hipertensión pulmonar idiopática, y eso le produce una disnea que puede llegar a ser hasta incapacitante. Y después, esas son todas las alteraciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estudiar, explorar el aparato respiratorio, dónde puede haber la falla, cuál puede ser la causa de la disnea. Y tenemos los exámenes funcionales para explorar el sistema respiratorio. Hablamos la vez pasada en asma, el pico flujo que dijimos que se tenían que controlar los asmáticos por lo menos 2 veces al día, por una semana, y anotar la variación del pico flujo para ver si se confirma o no el diagnóstico de asma, por la variación del FET1. El pico flujo nos mide el FET1. Luego tenemos la espirometría, que consiste en un estudio de esfuerzo donde el paciente tiene que soplar un aparatito y este aparatito está conectado a una computadora y hay un software que va a captar el volumen de aire que el paciente está expirando. Entonces, nos da un resultado de acuerdo a lo que el esfuerzo que va a hacer el paciente. Y este estudio es un estudio que depende directamente del paciente. Si el paciente hace un buen esfuerzo, vamos a tener un buen resultado. Si el paciente no hace esfuerzo, sopla inadecuadamente, podemos tener hasta resultados anormales, pero que están ligados directamente al esfuerzo del paciente. Después tenemos la pletismografía. La pletismografía sirve para medir exclusivamente las capacidades pulmonares. El más utilizado acá en nuestro medio y en todos lados es la espirometría. La espirometría es como el electrocardiograma de los cardiólogos para los neumólogos. Entonces nosotros para tener un diagnóstico o una orientación de las patologías respiratorias sí o sí tenemos que tener una espirometría. Y luego tenemos el test de marcha, que ya hablamos también la vez pasada en EPOC, y el step test, que es una variación del test de marcha, que el paciente sube, baja las escaleritas y se mide también en 6 minutos cuánto tiempo el paciente aguantó. Esto se hace en lugares en donde no tengan espacio físico para realizar el test de marcha de los 6 minutos. Y el test de marcha de los 6 minutos, ¿qué es lo que nos da? ¿Cuál es el resultado? Tenemos este,
nos predice una morbimortalidad y la capacidad de ejercicio que tiene ese paciente. Cuanto más camina y cuanto más metros camina y alcanza el límite inferior de la normalidad para ese paciente, si alcanza su límite, es un resultado bueno del paciente que tiene buena calidad de vida, que tiene buena tolerancia al ejercicio. Pero si el paciente camina menos de lo establecido para su edad, estamos hablando de un paciente que no está tolerando el ejercicio y que tiene una morbimortalidad mucho mayor al paciente que tolera, que camina más metros. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la espirometría, entonces. Para leer espirometría también tenemos nuestras guías. Usamos principalmente el guía la guía de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, que es la guía voy a alzar después en la plataforma para que ustedes tengan disponible. También existen otros estudios europeos. Nosotros usamos la guía latinoamericana porque por una cuestión de tenemos eh, la, a ver, por no decir raza, ¿verdad? Por nuestro estereotipo, ¿verdad? Hay varios, los seres humanos tenemos variaciones en nuestro organismo, ¿verdad? No es lo mismo un paciente chino que un paciente holandés, por ejemplo, que es mucho mayor. No, la capacidad pulmonar del paciente que es más grande va a ser mayor que el paciente que es más pequeño. Entonces nosotros no podemos compararnos con un estereotipo europeo, con un estereotipo yanqui, porque nuestros genes son menores, somos personas más pequeñas. Y entonces al empezar a hacer la prueba, tenemos un punto en donde nosotros marcamos qué estereotipo, qué tipo de persona está haciendo. Ahora, si es un hispano, si es indígena, si es la persona es europea. Entonces, sí, los bolivianos también son pequeñitos. Entonces no usamos la guía latinoamericana porque es más o menos la que coincide con la mayoría de las personas que viven en Latinoamérica, con nuestro estereotipo, que somos la mayoría, somos hispanos. Entonces usamos las escalas que usan ellos para poder usar como un parámetro, ¿verdad? Porque cuando nosotros medimos un FET1, ¿verdad? Yo puedo soplar y tener un FET1 de 1200 ml, pero ¿cómo yo sé si eso está bien o si está mal? Si ese FET1 es suficiente o no, si está bajo o está alto. Tengo que tener un parámetro, tengo que comparar con algo. Entonces, se utilizan rasgos de la población general que esté acorde a mi estereotipo y eh, se encuentra un promedio. ¿Verdad? Un promedio de la población hispana es de tantos ml, es de 1000 ml, supongamos. Entonces, entonces 1200 yo soplé súper bien, es normal, pero si es que yo comparaba con una población un alemán, por ejemplo, el alemán va a tener mayor capacidad pulmonar y eso también se diferencia entre hombres y mujeres, no es otra vez lo mismo. Y aparte de tener eso, también tenemos el límite inferior de la normalidad, eso se calcula cuántos ml de FET1, cuánto tiene que ser mi FET1, ¿verdad? De acuerdo al peso y a mi altura, y si es mujer o si es varón. Entonces, esos son los parámetros que se cargan todo en el software. Y el software, gracias a Dios, ¿verdad? Calcula todito, si no íbamos a tener que hacer manual todo con la calculadora, pero el software ya calcula todo y solamente nosotros necesitamos los valores del paciente. Este es el espirograma. ¿Se acuerdan? Por fisiología teníamos el volumen corriente, que es el volumen que entra y sale del pulmón en una respiración normal. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que puede entrar en el pulmón en una inspiración forzada. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen de aire que puede
salir del pulmón una expiración forzada. Luego tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada, o sea que sacamos todo el aire, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y es lo que queda en el pulmón después. Y esta medida nosotros no podemos saber con espirometría porque la espirometría solo mide lo que sale, pero lo que se queda en el pulmón nosotros no tenemos forma de medir. Para medir eso tenemos la pletismografía. Luego tenemos la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Todo esto es la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. Y luego tenemos la capacidad funcional residual, que es la el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Luego tenemos el FED1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el paciente hace una inspiración forzada, aumenta o sea que llega a su volumen de reserva expiratoria y a partir de ahí él hace una expiración forzada, una expiración brusca hasta llegar a la línea del volumen de reserva expiratoria y eso tiene que sacar en un segundo de tiempo. Y el volumen que sale en ese segundo de tiempo es lo que nosotros le llamamos volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y el paciente sigue haciendo la maniobra de expiración, porque es una expiración forzada, por lo menos durante 6 segundos. Y todo ese tiempo que él sopló, esos 6 segundos, la cantidad de aire que fue saliendo en esos 6 segundos, es la capacidad vital forzada de ese paciente. Entonces, para acordarnos un poquito de las capacidades y los volúmenes pulmonares. ¿Cuándo vamos a pedir una espirometría? ¿A quiénes le vamos a hacer? Normalmente pedimos para evaluar síntomas respiratorios o enfermedades respiratorias. Pacientes que vienen con sospecha de asma, pacientes que vienen con sospecha de POC, pacientes con dificultad respiratoria de cualquier causa. Nosotros cuando viene la consulta y no tenemos bien definido a qué se debe la dificultad respiratoria, le pedimos una espirometría. Cuando queremos medir el efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar. Tengo un paciente con EPOC y que hoy yo le hice una espirometría y voy a volver a hacerle al final de un año de tratamiento para ver cuál es el impacto de la sibilancias o dolor torácico. This meeting is being recorded. Exposición laboral o ocupacional a sustancias tóxicas que causan afectación respiratoria. Por ejemplo, acá los funcionarios de Cargill son los que todos los años sí o sí se hacen una espirometría, todos sus funcionarios, porque ellos están expuestos a polvitos del producto de los granos de soja todo el tiempo. Entonces ellos sí o sí, la empresa les hace su espirometría, le manda a hacer su espirometría todos los años a todos sus funcionarios. Las tabacaleras también,
Un montón de fábrica o industria, ¿verdad? Con una empresa, que sea una empresa seria, que le manda a hacer a sus funcionarios la espirometría. Evaluación para una evaluación prequirúrgica. Por ejemplo, tengo una paciente que era tabaquista, pero ella no tiene eh, síntomas respiratorios, pero la paciente se va a operar de su vesícula. Es una cirugía vesícula, es una cirugía abdominal alta, ya en la región tóraco-abdominal. Entonces estos pacientes sí o sí se tienen que hacer una espirometría porque tienen antecedentes de tabaquismo. Y le evaluamos, con la espirometría le evaluamos el riesgo quirúrgico pulmonar que tiene ese paciente. Bueno, para estimar la gravedad y el pronóstico de enfermedades respiratorias ya dijimos. Para monitorizar la evaluación del efecto de intervenciones terapéuticas. Yo inicié un tratamiento hoy, en 6 meses a un año le vuelvo a hacer otra espirometría para ver si hubo o no respuesta. Evaluación de deterioro o discapacidad, si es que vamos viendo la pérdida de la función pulmonar muy marcada. Los pacientes tenemos que ofrecerles entrar en programas de rehabilitación respiratoria, rehabilitación pulmonar o fisioterapia respiratoria. Existen programas para eso, o sea, países que tienen sus centros de rehabilitación respiratoria. Y estudios de salud pública, ¿verdad? Estudios epidemiológicos principalmente. Ahora mismo, por ejemplo, sería bueno hacerle una espirometría a todos los jóvenes de entre 18 a 20 años para evaluar su función pulmonar, a todos esos jóvenes que están fumando vape, por ejemplo, los vapeadores. Y le volvemos a hacer una medición dentro de 10 años. Cuando tengan 28, 30 años, le volvemos a medir y vemos el impacto, si hubo o no un impacto de su hábito en la función pulmonar. Y ahí con esos resultados se debería tomar cartas en el asunto para que pueda el gobierno, a nivel de salud pública, eh, formular algunas restricciones, algunas leyes en cuanto a eso, porque es abrumador la cantidad de jóvenes que se están iniciando en el tabaco. No, para ellos es tan inocente, tan inofensivo, pero imagínense que los VAT viene dirigido a un público no adultos, viene dirigido a un público adolescente, eh, viene un vapeador con un dibujito de Hello Kitty. Eso no es para un adulto, es para un niño, y la industria tabacalera está apuntando hoy día a los niños, a los adolescentes que se están iniciando inocentemente en los vapeadores, y muchos de ellos posteriormente ya pasan a fumar el cigarrillo convencional. Eso es algo nuevo, algo que se está estudiando. Todavía no tenemos resultados en cuanto al impacto que pueda tener en la salud, pero es una estrategia de la industria tabacalera para ganar nuevos, nuevos consumidores, porque los pacientes mayores, los pacientes viejitos que eran los fumadores de la década del 80, del 90, ya se están yendo todo. Y vamos a hablar después en cáncer de pulmón otra vez acerca de eso. Pero hoy día la apuesta es a la población más joven y es alarmante. ¿Cuándo no vamos a pedir una espirometría? Tenemos contraindicaciones que son absolutas y contraindicaciones que son relativas. Las contraindicaciones absolutas son la inestabilidad hemodinámica, el embolismo pulmonar. Hasta estar adecuadamente anticoagulado no le podemos hacer una espirometría a un paciente con embolia pulmonar. Neumotórax reciente de 2 semanas tras la reexpansión tampoco. Hemoptisis aguda no podemos hacer, es una prueba de esfuerzo. Durante el esfuerzo el paciente puede hemoptizar más. Infecciones respiratorias activas no podemos hacer porque el paciente va a estar soplando, y al soplar puede esparcir todos los gérmenes que él tenga en su pulmón. Por eso con el tema del COVID se prohibió realizar espirometría por un buen tiempo. Infarto de miocardio reciente, angina inestable, aneurisma de la aorta torácica que ha crecido o de gran tamaño, mayor a 6 centímetros, y también aneurisma de la aorta abdominal.
tampoco no pueden hacerse espirometría porque el paciente va a estar esforzándose y puede producir una rotura neurismática y eso puede ser resultar catastrófico. Hipertensión intracraneal, desprendimiento agudo de retina. Estas son las contraindicaciones absolutas para realizar la espirometría. Por eso, cuando viene un paciente con su orden de espirometría, siempre evaluamos toditos, si tiene alguna contraindicación o no. Para realizar no le podemos hacer nomás porque viene con una orden. Las contraindicaciones relativas son niños menores de 5 a 6 años porque como es un estudio que depende directamente del paciente, los niños menores muchas veces no entienden cómo tienen que realizar las maniobras, entonces es muy difícil hacerle a los niños. Recién los niños de 5 o 6 años que ya entienden un poquito mejor y obedecen y pueden entender la forma que tienen que soplar, ellos realizan. Hay incentivos, ¿no? Sí. No sé si alguna vez alguien se fue al oftalmólogo y el oftalmólogo le puso para hacerle su estudio le puso un dibujito así de una casita, o siempre hay dibujitos incentivos para que los niños miren. En la espirometría también tenemos incentivos como hacer un niño que sopla un globo, por ejemplo, o tiene que soplar una velita, una torta que tiene varias velitas. En fin, tenemos incentivos para los niños, pero niños menores de 5 años no hacemos espirometría. Pacientes confusos o demenciados, cirugía abdominal o torácica reciente, cirugía cerebral o ocular o otorrinolaringológica reciente, diarreas o vómitos, estados nauseosos no pueden hacerse por obvias razones, crisis hipertensiva y problemas bucodentales o faciales que impidan o dificulten la colocación y la sujeción de la boquilla del espirómetro. Los pacientes que tengan una alteración, algún trauma facial o algún problema que le impida colocar la boquilla del espirómetro, ¿verdad? Porque aparte que tiene que colocar en la boca, tiene que cerrar los labios herméticamente alrededor de la boca para que durante la maniobra no se escape aire alrededor de los labios. Tiene que pasar todo por la boquilla del espirómetro. Bueno, entonces, llega el paciente al consultorio o para hacerse el estudio y le tenemos que preguntar acerca de los factores de riesgo, de nuestras contraindicaciones principalmente, si tiene alguna comorbilidad, por qué se le pidió el estudio, para ver si el paciente no tuvo uno de estos antecedentes, sino motoras, infarto, descartar que no haya tenido desprendimiento de retina, bueno, todos los factores que le puedan contraindicar el procedimiento. También le preguntamos si utilizó o no sus aerosoles o sus sprays, las famosas pistolitas, como ellos le llaman, a sus broncodilatadores en las últimas horas. Se recomienda, si el paciente usa salbutamol, salmeterol, tiotropio, hay que ver cuál de todos esos aerosoles usa o si usan todos los aerosoles. Tenemos que preguntarle cuándo fue la última vez que usó, porque si es que usó en las últimas 3 horas, las últimas 6 horas, de acuerdo a qué tipo de aerosol fue, eso puede tener una influencia en el resultado, no vamos a tener un resultado fidedigno. Entonces, el tiempo de espera aconsejado para realizar la espirometría después de haber tomado la medicación broncodilatadora tenemos los beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, 6 horas. 6 horas antes del estudio no debería haber usado su salbutamol. O los beta de acción larga, 12 horas de espera. Si el paciente usa salmeterol o formoterol o loacaterol, él tiene que esperar por lo menos 12 horas. Si el paciente usa un adrenérgico de acción ultra larga, 24 horas. Y los anticolinérgicos, si es de acción corta, 6 horas. Y anticolinérgico de acción larga, 24 horas. Por lo menos si usa tiotropio, el día anterior al estudio, 24 horas antes, el paciente debería haber suspendido su aerosol para poder realizar la prueba. Y es una maniobra forzada. El paciente tiene que inspirar profundamente y de un soplido brusco tratar de sacar todo el aire de su pulmón
y soplar por lo menos 6 segundos. Y exige mucha resistencia y es realmente un esfuerzo, y a muchos pacientes muchas veces no les sale el procedimiento porque no tienen esa capacidad para poder aguantar ese soplido por lo menos 6 segundos. Parece poco, pero estar ahí en ese momento para ese paciente es una eternidad. Bueno, y vamos a interpretar. Ahora ya sabemos cuándo está indicado, cuándo no, para qué vamos a pedir y todo. Ahora tenemos que aprender a interpretar. Para interpretar la espirometría, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las curvas. Las curvas, volumen, tiempo, y el flujo, volumen, y las curvas, volumen, tiempo. Luego miramos la relación que existe entre el FET1 y la capacidad vital forzada. Luego estratificamos si es una leve, moderada, grave, y después vemos la respuesta al broncodilatador, si hubo o no respuesta. Entonces, para que yo tenga, para decir que tengo que la espirometría tiene una buena curva, que son curvas que son aceptables, que sí, que me puede dar un resultado fidedigno, la curva tiene que tener un inicio adecuado, una terminación adecuada, tiene que estar libre de artefactos. El inicio adecuado es la elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen. La terminación adecuada es cuando dura la expiración al menos 6 segundos en mayores de 10 años y de 3 segundos en menores de 10 años. Y libre de artefactos, ¿verdad? Sin terminación temprana, que eso significa que el paciente hace una inspiración, sopla, pero corta los 3 o 4 segundos su respiración y hace una terminación abrupta. O si el paciente tose durante el procedimiento, eso altera la morfología de la curva. Si el paciente cierra su glotis, es decir, como le pedimos que haga un esfuerzo para que pueda alcanzar los 6 segundos, el paciente hace una maniobra de Valsalva y ahí cierra la glotis y corta la aspiración, entonces tampoco nos va a servir esa curva. Sin esfuerzo variable, si por ejemplo el paciente hace un soplido, buen soplido, después sopla despacito, después sopla fuerte, después sopla despacito, eso no nos sirve, tiene que ser por lo menos 3 soplidos de igual, similares entre sí, ¿verdad? De igual intensidad. Sin exhalaciones repetidas, ¿verdad? El paciente que inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira durante el procedimiento. Tiene que ser una inspiración y una expiración, y esa expiración tiene que continuar por 6 segundos. Y sin obstrucción en la boquilla o fuga alrededor de la misma. Lo que quiere pasar muchas veces es que la lengua va por la boquilla y eso obstruye la boquilla también y el software deja de detectar el aire que va a salir porque no pasa nada. Y la fuga alrededor de la boquilla también. El paciente no cierra bien sus labios alrededor del tubito de la boquilla y hay fuga alrededor de la boquilla. Eso no nos sirve tampoco porque se pierde aire, no va a ser fidedigno nuestro resultado. Y la repetibilidad. Entonces, por lo menos tenemos que tener 3 soplidos que tengan coincidencia, que sean similares entre sí. La repetibilidad es eso, es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones sucesivas, que implican el mismo método, mismo observador, mismo instrumento, mismo lugar, misma condición, repetida sobre un periodo corto de tiempo. ¿Qué es lo que suele pasar? A veces los pacientes no entienden muy bien cómo es la técnica, cómo tienen que soplar, y le hacemos soplar hasta 8 veces. 8 veces es la cantidad que puede soplar. Porque ¿qué pasa si sopla después más de 8 veces? También se cansa. Y cuando el paciente se cansa, por más de que después le salga bien su espirometría, o sea, bien las maniobras, puede salir con un resultado de capacidad vital forzada, porque el paciente ya sopló menos, porque ya se cansó de tanto soplar. Entonces, hasta 8 veces nosotros les hacemos soplar. Si en 8 veces no le sale, se suspende y se vuelve a programar para otro día la espirometría.
Y de esas 8 veces, por lo menos 3, eh, 3 maniobras tiene que tener que sean similares entre sí. No, en pacientes con labio leporino no, justamente está dentro de una de las contraindicaciones relativas, ¿verdad? Porque si le colocamos una gasita, va a filtrar el aire alrededor de la gasita. Entonces, si el paciente no tiene la capacidad de cerrar bien la boquilla de sus labios por la boquilla del espirómetro, lastimosamente no le podemos hacer. Una vez me mandaron un paciente que era eh, un PCI, era un paciente secuelar de parálisis cerebral infantil en silla de ruedas con traqueostomía. Imposible, totalmente debido al paciente, ¿verdad? Porque uno no va a entender la maniobra, dos, cuando sopla va a soplar, va a salir todo el aire por su traqueostomía, no le vamos a poder hacer la espirometría a ese paciente. Entonces, por eso hay que evaluar bien también la capacidad del paciente para hacerle su espirometría, porque dijimos que es un estudio que depende exclusivamente del paciente. Acá no es operador dependiente como en la ecografía, por ejemplo. En la ecografía tenemos eh, este, el imagenólogo, o sea que depende exclusivamente del ojo del imagenólogo, pero en la espirometría no depende exclusivamente del esfuerzo del paciente. Y a estos pacientes existen otras formas de explorar la función pulmonar, ¿verdad? Podemos hacerle tomografía para ver el parénquima pulmonar, podemos hacerle gasometría para ver si este paciente tiene una buena perfusión de oxígeno, eso nos va a dar el nivel de oxemia, pero no vamos a poder medirle su FET1, su capacidad vital forzada, no vamos a tener forma. Ni la pletismografía, porque también en la pletismografía él tiene que soplar una boquilla y no va a poder. Y las enfermedades respiratorias en los pacientes que son así secuelares, que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o que tienen una parálisis infantil, ¿verdad? Eh, las enfermedades respiratorias normalmente se asocian a las neumonías porque tienen una disfunción del esófago también debido a su propia enfermedad neurológica y eso predispone a las microaspiraciones en forma crónica. Y esas microaspiraciones crónicas de líquido del jugo gástrico eh, produce una neumonitis química que, de acuerdo a dónde esté el paciente y cómo se encuentre, eso se puede sobreinfectar y producir una neumonía. O sea, hacen neumonías por broncoaspiración la mayoría de estos pacientes. Y el diagnóstico de la neumonía es radiológico, no necesitamos una espirometría. Inclusive, una neumonía es una infección respiratoria activa y es una contraindicación absoluta para espirometría. Entonces, cuando tengo un paciente así que está con dificultad respiratoria, lo más probable es que ese paciente tenga una neumonía por su propia condición. Bueno, entonces, miramos lo primero, antes de mirar toda la espirometría, tenemos que mirar las curvas. Y las curvas teníamos los criterios de aceptabilidad y los criterios de repetibilidad, ¿verdad? Los criterios de aceptabilidad que tenía un inicio abrupto en la curva flujo-volumen y por lo menos que dure 6 segundos en la curva volumen-tiempo. El paciente sopló más de 6 segundos, 7, 8 segundos. Entonces estos son miramos las curvas, la morfología, vemos si es que tiene una terminación adecuada. Hay algunos pacientes que soplan bien, tienen una buena curva acá, pero de repente acá cortan y acá se terminan las curvas en forma abrupta antes de los 6 segundos. Eso no nos sirve. Y también puede tener una buena curva, pero de repente sopla 3 segundos nomás. No alcanzó la cantidad establecida de tiempo. Entonces siempre miramos primero la curva antes de mirar el resultado de su FET1, porque a veces inclusive puede tener un buen FET1,
porque acá hizo en el primer segundo una buena maniobra, pero después no alcanzó su capacidad vital forzada. Luego miramos la relación entre FED1 y capacidad vital forzada. Si las curvas son aceptables, si las curvas, el tiempo, el soplido está todo bien, nos vamos a ver la relación entre la FED1 y la capacidad vital forzada. Entonces, ¿cuáles son los resultados probables que yo puedo tener con la espirometría? De acuerdo a la relación FED1 y capacidad vital forzada, puedo tener una espirometría normal, puedo tener un trastorno obstructivo, puedo tener capacidad vital baja o puedo tener una obstrucción más capacidad vital baja. Estos son los posibles resultados que podemos tener en la espirometría. Cuando yo digo que mi espirometría es normal, cuando la relación entre FED1 y capacidad vital forzada es mayor al límite inferior de la normalidad, que es, eso depende de cada persona según su peso y según su altura, y si su capacidad vital forzada es mayor al límite inferior de la normalidad también. Entonces, estamos hablando de una espirometría normal. Si mi FED1 y capacidad vital forzada está disminuida, normalmente es menor a 0,7 o menor al LIM, ¿verdad? Que es el límite inferior a la normalidad, y mi FED1 también es menor al LIM, estoy hablando de un trastorno obstructivo. Si mi capacidad vital forzada es menor al LIM y la relación FED1 y capacidad vital forzada es mayor al LIM, estamos hablando de una capacidad vital forzada. ¿Qué nos dice una capacidad vital forzada? ¿Qué es lo que nos traduce eso? La capacidad vital forzada, dijimos que era todo el aire que el paciente puede soplar en un esfuerzo que dura por lo menos 6 segundos. Si es que es menor de lo normal, yo soplo, digamos, 1500 ml y tenía que soplar 2000 ml, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Está diciendo que yo tengo un trastorno en el parénquima pulmonar que me está impidiendo expirar todo el aire que queda en mis pulmones después de una expiración, y significa que esos pulmones están rígidos, que hay probablemente una restricción. Entonces, estamos hablando de una probable enfermedad pulmonar intersticial. No podemos nosotros con la espirometría decir que es una enfermedad pulmonar intersticial porque no tenemos forma de medir el volumen residual. ¿Se acuerdan del residual volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada? Y yo tengo que saber cuánto es mi volumen residual para saber si estoy realmente ante una enfermedad pulmonar intersticial o una fibrosis pulmonar, por decir un diagnóstico, ¿verdad? Porque tenemos muchas otras formas de enfermedades pulmonares intersticiales. Bueno, entonces sí, mi capacidad vital forzada es menor al LIN y las tasas del FED1 sobre la capacidad vital forzada mayor al LIN, podemos hablar de capacidad vital forzada baja o probable restricción. Luego tenemos la relación menor al LIN y la capacidad vital forzada menor al LIN, estamos hablando de una obstrucción más capacidad vital forzada baja. Este patrón se suele observar en pacientes con EPOC de años de evolución, pacientes de EPOC muy severos, en donde el tratamiento aéreo es tan grave que por eso la capacidad vital forzada es baja también, porque ya no puede expirar todo el aire que está eh, en su pulmón, ¿verdad? En los 6 segundos ya no tiene más fuerza para sacar todo el aire. Uno, porque tiene aumento de los espacios intercostales, debilitamiento de los músculos intercostales, más debilitamiento del diafragma, que el diafragma vive prácticamente aplanado. Acuérdense, en pacientes con atrapamiento aéreo muy severo, ya la forma de la caja torácica va cambiando, ¿verdad? Hay un aumento del diámetro de la caja torácica debido al atrapamiento aéreo. Entonces, ese mismo atrapamiento aéreo puede producir una capacidad vital forzada baja. Bueno, lo más importante, entonces vemos la relación del FED1 y la capacidad vital forzada. Si es menor al LIM, ¿verdad? Que es el límite inferior a la normalidad,
sí estamos hablando de un trastorno obstructivo. Si no es menor al LIN, tenemos que mirar la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es baja, estamos hablando de una probable restricción, tenemos que recomendar una evaluación adicional. Si la capacidad vital forzada no es baja, estamos hablando de una espirometría normal. Si tenemos una tasa disminuida menor al LIN o menor al 0,7, estamos hablando de un trastorno obstructivo. Y ese trastorno obstructivo tenemos que estratificar, tenemos que evaluar el FET1 y de acuerdo al FET1 vamos a decir si es una obstrucción leve, si es una obstrucción moderada, severa, en fin. Y después le realizamos la prueba broncodilatadora y vemos si es que hubo o no respuesta. Entonces decimos que una obstrucción leve con respuesta post-broncodilatadora o una obstrucción moderada sin respuesta a broncodilatador y así. Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Al principio, que en la población hay un amplio rango de valores normales que pueden ser observados para la espirometría. Muy difícil es decir qué es lo normal para la población general. Entonces, utilizamos ecuaciones fundamentadas en parámetros fisiológicos como la edad, la altura y el sexo. No puedo yo usar un mismo valor para toda la población. Cada persona tiene su propio valor según el peso, su edad. Entonces, para eso es lo que, y eso es lo que nosotros llamamos LIM, que es el límite inferior de la normalidad. Bueno, entonces, vemos la tasa. Ahora vamos a estratificar. Dijimos que si la tasa, la relación B1 más capacidad vital forzada es menor al LIM, estamos hablando de una obstrucción y tenemos que saber si es una leve, moderada, severa, severo o muy severo. Así, la ALAT clasifica la espirometría, la severidad de la obstrucción según la espirometría. No confundan esto con la clasificación de GOL, que es totalmente diferente. GOL divide en 4 grupos nomás la severidad de la espirometría, de la obstrucción. Pero por espirometría, ALAT divide en 5 grupos. No es lo mismo que... Entonces, trastorno obstructivo leve cuando el FET1 es mayor a 70, moderado cuando va de 60 a 69, moderadamente severo de 50 a 59, severo de 35 a 49 y muy severo es mayor a 35. Luego de que yo evalué el FET1, estratifiqué mi obstrucción, sé que es una obstrucción severa, por ejemplo, tengo que ver la respuesta broncodilatador, estratificar. La severidad, entonces, según el manual de entrenamiento en espirometría de la ALAT, esta es la nueva clasificación. Bueno, y los resultados que ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los posibles resultados? Puede ser una espirometría normal, puede ser una espirometría con una obstrucción, que puede ser leve, moderada, grave, muy grave, y restricción también de acuerdo a la FBC, de acuerdo a la capacidad vital forzada, que puede ser leve, moderada, moderadamente grave, grave y muy grave. Bueno. Cuando hablamos de asma, hablamos de esto, de la variación del FET1, que tiene que ser una diferencia post-broncodilatadora de 200 ml y mayor a 12% para que hablemos de respuesta positiva a broncodilatador. Tiene que haber una variación, entonces yo le hago una espirometría antes del broncodilatador, mido su FET1 y después del broncodilatador vuelvo a medir el FET1 y veo cuál es la diferencia. Y si esa diferencia entre el post y el pre es de 12% y 200 ml, estamos hablando de respuesta, de que hubo cambios, de una respuesta significativa al uso de broncodilatador. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El paciente tiene 67 años y mide 169 centímetros. Vemos la curva, es una curva aceptable.
Elevación abrupta, tiene terminación adecuada y dura 6 segundos. Es una curva aceptable, acá no hay artefactos, se ve que el paciente no tosió, no hubo terminación abrupta o cierre glótico. Está bien, entonces vamos a pasar. ¿Qué mirábamos después de la curva? Que hay que evaluar. Miramos la relación PET1 y capacidad vital forzada. Entonces, acá ya nos da ya el previsto para ese paciente según su peso y su altura. Su previsto es de 69% y el medido es en ml 28 y en porcentaje es 41. Entonces, ¿tiene su tasa menor al previsto? Sí. Entonces estamos hablando de un trastorno obstructivo. Después de eso miramos el FET1 porque hay que estratificar, ¿verdad? Entonces tenemos un previsto para ese paciente de 2.71 y el paciente sopló 0.92 que en porcentaje da 34. Bueno, está disminuido también, 34% nomás es. Les hacemos el broncodilatador, volvemos a medir, miramos otra vez la tasa. Tengo 31 para un previsto de 69, que en porcentaje da 45%, está por debajo del límite inferior a la normalidad de este paciente. Y miramos su PET1, que post broncodilatador da 38% nomás. Entonces es una obstrucción, 38% es severa, 25 a 49 es severa. Entonces, un trastorno ventilatorio obstructivo severo. Así estratificamos. Después tenemos que evaluar la respuesta broncodilatador y vemos si es que el paciente mejora 12% y 200 ml post broncodilatador, estamos hablando de un paciente asmático. Si es que no hay esta mejoría post broncodilatador, estamos hablando de un probable paciente con EPOC. ¿Ah? Por eso el gol estándar para el diagnóstico de EPOC es la espirometría, porque es lo que nos dice que no hay reversibilidad con el broncodilatador en la espirometría. Entonces vemos la diferencia. 38 menos 34 son 4% nomás de diferencia. Tenemos que hacer la resta en ml también. 1.02 menos 0.92. Vamos a hacer. ¿Cuántos ml van a dar? Da 0.1. Entonces no hay respuesta significativa. Ni en ml ni en porcentaje no hay mejoría. Entonces estamos hablando de un trastorno ventilatorio obstructivo severo sin respuesta broncodilatador. Y en este caso es un paciente con EPOC. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quieren que vuelva a repetir esta parte? Está todo claro. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá tenemos otro ejemplo, otra espirometría. Un paciente masculino de 66 años, mide 179 centímetros. El paciente, de la curva del paciente, tiene buena curva, ¿verdad? Tiene una elevación abrupta, tiene un pico, una terminación adecuada, sopló 6 segundos, entonces, curva aceptable. Entonces pasamos a evaluar otra vez. Dijimos que vamos a mirar la tasa o la relación FET1 sobre FBC. Su previsto para su edad y su altura es de 68. El medido pre-broncodilatador es de 64. En porcentaje nos da 94%. Su FET1 da de pre-broncodilatador de 3.31, en porcentaje 106%. Y post-broncodilatador, su relación da 66
en porcentaje es 97%. Y el FET1 post-broncodilatador 3.66, mira, superó el LIM y en porcentaje 116%. La diferencia es entre 106 y 116 es 10%. No cumple el criterio de 12%. Los dos tienen que cumplir. Con que uno no cumpla, ya estamos hablando de una patología que no, sin respuesta, una obstrucción sin respuesta. Entonces, un trastorno ventilatorio que es obstructivo leve. Leve porque el FET1 es mayor a 70, pero su tasa está menor a su límite inferior a la normalidad. Él tenía que alcanzar 68, alcanzó 64, y en la prueba post alcanzó 66, no alcanzó el LIM ni con la prueba post. Entonces, una obstrucción leve, sin respuesta broncodilatadora. Entonces acá vamos a poner algunos ejemplos para que podamos hacer juntos. Ya, ver. Bueno, miramos primero la curva. Y ahora ustedes me van a ir diciendo, ¿es esta curva aceptable? La curva azul es la curva antes del broncodilatador y la curva verde es la curva después del broncodilatador. Lo mismo acá, el azul es antes y la curva verde es después del broncodilatador. Ahí con las curvas uno ya se da cuenta de que hubo mejoría posterior al broncodilatador. Y esta curva en grises, que está acá, es el rango de normalidad para ese paciente, el rango en el que él tiene que, es lo que él tiene que alcanzar. Entonces, sí, son curvas aceptables. ¿Por qué este paciente sopló tanto? Sopló hasta 12 segundos luego en la pre y sopló hasta 10. Porque este es un paciente con EPOC y los pacientes con EPOC tienden a tener su tiempo expiratorio muy prolongado. Y eso fisiológicamente, todos los pacientes con EPOC se ve en realidad en los pacientes obstructivos, los pacientes asmáticos también tienen su tiempo expiratorio muy prolongado. Entonces 6 segundos para ellos es poco, ellos tienen mucha capacidad vital forzada para seguir soplando por más de 6 segundos. Bueno, entonces tenemos unas curvas aceptables, súper. Y vamos a mirar acá. Acá tenemos el azul siempre es el pre y el verde es el post-broncodilatador. Y tenemos acá el predicho y el límite inferior a la normalidad. Este software es muy bueno porque nos da el predicho según las escalas internacionales para la población hispana, por ejemplo, en nuestro caso de Latinoamérica, y el límite inferior a la normalidad de acuerdo al peso y a la altura de ese paciente. Entonces, vemos la relación para este paciente, hizo 3 pruebas, 3 maniobras, y vemos que la mejor maniobra es siempre la que el software va a elegir, y encontró que era la tasa de 0.71, para un LIN de 0.660 y un predicho de 0.751. Bueno, entonces superó el LIN. Superó el LIN, pero está por debajo del predicho para este paciente. Vemos el FET1. El FET1 es de 2.89 para un LIN de 2.09 y 2.75. Es de 105%. Vemos su capacidad vital forzada, 4.02 para un límite inferior a la normalidad de 2.86 y de 3.64. Este superó todo el valor, hasta inclusive el predicho. Su capacidad vital forzada está normal. Y vemos acá el post-broncodilatador. Tenemos 0.73 y un valor de FET1 de 3.43 que sobrepasa el valor del predicho.
para este paciente. Y vemos la capacidad vital forzada que está mucho mejor. Entonces si la tasa está por encima del link, dijimos que teníamos que mirar la capacidad vital forzada, y su capacidad vital forzada está normal, es una espirometría normal. Bueno, a este paciente igual le hicimos su prueba post-broncodilatadora y hubo un porcentaje de cambio de 19% en el FET1. Y si hacemos la resta entre 3.43 menos 2.89, vamos a tener más de 200 ml. Entonces es una espirometría normal con respuesta significativa a broncodilatador. ¿Y qué eso significa? ¿Qué significa que tenga respuesta significativa? Por más de que la espirometría sea normal, él tuvo respuesta significativa. Doutora, por que ele hizo a broncodilatador se a espirometria inicial é normal? ¿Cómo? Por que foi aplicado o broncodilatador para ele? Tipo, se lá a primeira pré-vez normal. Porque el paciente tiene síntomas respiratorios. Un paciente que fuma y también que suele tener crisis de broncoespasmo muy frecuentemente. Entonces le hicimos su prueba broncodilatador. Cuando hay respuesta positiva a broncodilatador, ¿de qué nos habla? Asma. Súper bien. Estamos hablando de un paciente asmático. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de asma dijimos que la espirometría en el paciente asmático puede ser normal porque puede ser que el paciente esté en su intercrisis nomás? Entonces le hacemos la prueba broncodilatadora y hay cambios, hay respuesta y acá una respuesta exagerada de 19% mejor. Eso es muchísimo para el pulmón después de su aerosol. Por más de que este paciente tenga una espirometría normal antes del broncodilatador, es un paciente que tiene que ya tener un tratamiento para su asma a pesar de que tenga espirometría normal. Entonces estamos hablando de una espirometría normal con respuesta positiva. Es un paciente, acá con esto se certifica el diagnóstico de asma para este paciente. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Vamos a repetir todo otra vez. Vamos a continuar entonces. Vamos a mirar ahora esta curva. ¿Qué me dicen de esta curva? ¿Es o no es aceptable? El azul es antes del broncodilatador y el verde es después del broncodilatador. No, no es aceptable. ¿Qué pasó acá? Este paciente, cuando hizo su espirometría, él estaba con mucha tos. Entonces él hacía su inspiración y al soplar llegaba al pico máximo y empezaba a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, a toser. Horriblemente tosía y no lográbamos hacer. ¿Por qué le hicimos entonces? Porque su mamá era un paciente de 10 años. Porque era de 10 años. Mira, no, tenía 7 añitos y la mamá quería que se le haga, por favor, la espirometría. Igual no más. Y el paciente estaba tosiendo porque a la auscultación estaba con ronco y sibilancia, él estaba con su crisis de asma. Por más de que nosotros le expliquemos al familiar que va a salir alterado el resultado que no nos va a servir, ella, por favor, hacele, doctora. Bueno, ya hacemos, no perdemos nada, tampoco no vamos a tener un valor de su FED1 durante las crisis, pero como diagnóstico no nos sirve porque las curvas no son aceptables. ¿Tá? Entonces, cuando ven una espirometría así con esta curva, es porque el paciente tosió y ni se estresan con mirar los resultados de los números porque estos números no son válidos para evaluar la capacidad, la función pulmonar del paciente. Entonces, un ejemplo de curva que no nos sirve.
Vamos a ver ahora. El azul antes del broncodilatador, el verde después del broncodilatador. Tenemos criterios de aceptabilidad acá. Son aceptables las curvas. Sí, es aceptable. El paciente también sopló más de 6 segundos. Muchísimo. Entonces vamos a interpretar. Tenemos la FED1, la relación de la FED1 con la capacidad vital forzada, 0.55 para un límite inferior a la normalidad de 0.66 y el predicho para la población hispana de 0.75. Entonces es una obstrucción. Miramos la FED1, que es de 1.71 para un LIN de 1.67 y 2.25 para el predicho. Y vemos en porcentaje, da 76%. Y miramos la capacidad vital forzada, que es de 3.07 para un LIN de 2.37 y un predicho 3.05. Sobrepasa el predicho, entonces su capacidad vital forzada está normal. Entonces tenemos una obstrucción y vamos a ver en el postbroncodilatador, sigue obstruido con luego del aerosol 0.55, no cambió nada. Y miramos el FED1 2.03 comparado a 1.71. En porcentaje fue de 18% y en ml si restamos 2.03 menos 1.71 da más de 200 ml. Entonces estamos hablando de un trastorno obstructivo leve porque el FED1 es mayor a 70 con respuesta significativa al broncodilatador. Así es como vamos a interpretar y vamos a informar esta espirometría. Hablamos de una espirometría basal con obstrucción moderada al flujo aéreo. Cuando decimos espirometría basal, nos estamos refiriendo a la primera medición sin el broncodilatador. Entonces la espirometría basal era una obstrucción leve, con respuesta significativa al broncodilatador. Y vemos cómo queda, ¿verdad? Quedando como obstrucción leve con la prueba post-broncodilatador. Entonces hay una obstrucción que tiene respuestas significativas. Entonces estamos hablando de un paciente que también es asmático. Bueno. Entonces cuando vemos espirometría, lo que vamos a estudiar bien es las curvas, los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad para las curvas. ¿Cuáles van a ser los criterios? Acuérdense que tenemos 3 criterios de aceptabilidad. Y vamos a estudiar bien qué es lo que vamos a mirar, ¿verdad? Cuál es la clasificación, si es obstrucción, si es capacidad vital forzada baja, si es una obstrucción leve, moderada, ¿sí? Entonces eso es todo espirometría. ¿Hay alguna duda, algo más que quieran preguntar? La clasificación de GOL, GOL es lo que clasifica la obstrucción de la enfermedad en 4 grupos: leve, moderada, severo y grave. Y es gol 1, gol 2, gol 3 y gol 4, hasta gol 4 nomás. Y en la espirometría tenemos 5, pero no confundan, ¿sí? Porque en la espirometría dijimos que teníamos el FED1, el gol, y la espirometría usa el FED1 para evaluar la severidad de la obstrucción. Pero no es lo mismo, porque el gol tiene otros valores y divide en 4 grupos. Y la espirometría tiene otros valores, otro punto de corte y divide en 5 grupos, ¿sí? Entonces, Wall tenemos hasta 4 nomás. Bueno. Entonces,
Posiblemente vamos a poner unas de estas espirometrías para el examen. Y me gustaría ya que elijan ya la fecha la segunda prueba para ir preparando de a poquito. Entonces, el delegado, cuando pueda, si me pueden pasar por WhatsApp la fecha en que ustedes prefieran rendir. Bueno, entonces la otra semana vamos a hablar de cáncer de pulmón, después imágenes y nos va a quedar más una clase y con eso ya vamos a estar terminando el contenido. ¿Está? Bueno, buen fin de semana para todos.